San Luis María de Montfort, en su obra espiritual mariana Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, resaltó 10 de las virtudes más importantes de nuestra Madre, la Virgen María. En el numeral 108, San Luis María nos menciona rápidamente 10 de las principales virtudes de nuestra Madre. Dice en ese numeral: la verdadera devoción a la Santísima Virgen es santa, es decir, te lleva a evitar el pecado e imitar las virtudes de la Santísima Virgen y en particular su humildad profunda, su fe viva, su obediencia ciega, su oración continua, su mortificación universal, su pureza divina, su caridad ardiente, su paciencia heroica, su dulzura angelical y su sabiduría divina. Estas son las 10 principales virtudes de la Santísima Virgen. Esto no significa que no hayan más. Hay muchísimas, son muchas las virtudes de de la Santísima Virgen. Pues principalmente porque ella es pura virtud. Pero estas virtudes las menciona en el contexto de la santidad de la devoción hacia nuestra Madre. Pidamos a Dios la gracia de poner en práctica estas virtudes en nuestro camino diario. Veamos así rápidamente una reflexión de cada una de ellas. En primer lugar, la Santísima Virgen es humildad profunda. Una persona humilde reconoce que todo el bien que ha hecho y que puede hacer es resultado de la presencia de Dios en su vida. María fue muy humilde a llamarse a sí misma la sierva o la esclava cuando dijo al ángel: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Además, en su cántico de alabanza que llamamos el Magnífica, María afirma que Dios ha mirado con buenos ojos la humildad de su sierva. Pidamos entonces a María un corazón manso y humilde para que con ella atribuyamos nuestros éxitos a Dios y nuestros fracasos a nosotros mismos, pero que no creamos que todo lo debemos a nuestra inteligencia o a nosotros mismos, sino que bajemos nuestra cabeza y reconozcamos a nuestro Hacedor, que es la fuente de todo el bien que nos sucede. Segundo, la fe viva. La fe viva implica creer en Dios y en su palabra, aún sin poder ver con nuestros ojos. Jesús reprendió a Tomás diciéndole: dichosos los que creen sin haber visto. María es la mujer de la fe por excelencia. Esto lo vemos con toda claridad en la expresión antes mencionada, cuando dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Él está creyendo a Dios sin haber visto, sin tener pruebas y sobre todo tomando un riesgo que podría significarle su misma muerte. Aunque María fue testiga de la pasión, el sufrimiento y la muerte de Jesús, ella estaba presente el día de Pentecostés, esperando la llegada del Paráclito. Ella sabía que iba a pasar, ella confiaba realmente en el Señor. Así que pidámosle a nuestra Madre que nos eduque en poder vivir la fe en nuestro día a día de formas concretas. Y cuando tengamos la tentación de dudar, acudamos a María, la mujer de la fe, y recordemos su poderoso ejemplo de esperar en Dios sin garantías. Sencillamente nos ponemos en su presencia y digámosle: hágase en mí según tu palabra. Número 3, obediencia ciega. Al dar su consentimiento en la Asunción, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, María mostró una admirable actitud de obediencia a la palabra de Dios y de confianza en su santa voluntad. Cuando tengamos la tentación de rebelarnos y volvernos contra Dios, obedezcamos a Dios por medio de las oraciones y ejemplos de María. Así
eh, como María y como Jesús que fue obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Cuarto, oración continua. No hay mejor ejemplo en el mundo, aparte de Jesús, con respecto a una vida de oración constante que el de la Santísima Virgen María. La Escritura nos dice, María meditaba estas cosas en su corazón. Ella fue testigo de la obra de Dios que se iba manifestando día con día en la vida de su Hijo, y cada uno de esos signos los interiorizaba, los meditaba en su corazón. Evidentemente, ella mantenía una constante oración silenciosa y sobre todo de mucha familiaridad, pues Jesús, la segunda persona de la Trinidad, era su compañero de viaje, su hijo presente en su vida. En las apariciones marianas aprobadas tanto Lourdes como Fátima, así como Medjugorje también, alentó fuertemente a la práctica de la oración. Que la Virgen nos inspire a ser constantes, fervientes y fieles a la oración. En efecto, la oración es la clave de nuestra salvación. Lo que el aire es para los pulmones, la oración es para el alma. 5. Mortificación universal. María se negó y se sacrificó en todo momento y lugar, principalmente cuando le dio el sí al ángel y cuando decidió seguir a Jesús hasta el Calvario contemplando su crucifixión en silencio, sin renegar por ello. Al hacerlo, dio rienda suelta a la acción de Dios en toda su vida. En las apariciones aprobadas de María, no solo alentó la práctica de oración, sino que también la de sacrificarse. Al hacer sacrificios estamos imitando a María en el arte de la abnegación. La abnegación nos orienta hacia Dios y nos aleja de nosotros mismos. María siempre estuvo centrada en Dios y nunca en sí misma. Que sea ese nuestro estilo de vida. 6. Pureza divina. Una de las virtudes más sublimes que caracteriza a la Santísima Virgen María es la de su pureza sin mancha. María es conocida como la Inmaculada. En Fátima, Nuestra Señora expresó con tristeza que la mayoría de las almas se pierden en el fuego eterno del infierno debido a los pecados contra la virtud y la santa pureza. María es la Virgen perpetua. Ella fue virgen antes, durante y después del parto de Jesús. La verdadera devoción a María puede ayudarnos a mantener nuestra pureza y si la hemos perdido, a buscar la restauración a través de la confesión sacramental. Contemplar la belleza de una imagen, pintura o estatua de la Virgen puede infundir en nosotros nobles aspiraciones de pureza. Número 7. Amor ardiente. De todas las virtudes que estamos llamados a practicar, la del amor ardiente, a veces llamada caridad, es la más grande de todas. María practicó con agrado el amor y la caridad y nos enseñó que hay dos dimensiones del amor. Una es en dirección de Dios y el otro es hacia el hermano. María mostró esos dos amores y mostró su amor total y sin reserva a Dios, obedeciendo, y a su prima Isabel, yendo deprisa a ayudarle en su embarazo. Que podamos decir a imitación de María y con palabras de San Pablo, el amor de Cristo nos surge, según de Corintios 5:14. Que aprendamos este doble mandamiento, el amor a Dios y el amor al prójimo, y nos esforcemos por vivirlo a diario. San Juan de la Cruz afirma, en el ocaso de nuestra existencia, seremos juzgados por el amor. El 8, la paciencia heroica. María, que manifestó una paciencia extraordinaria, algunos momentos bíblicos a mencionar sería en su embarazo, recorriendo un largo camino hasta Belén y luego siendo
rechazada. Qué gran paciencia, sencillamente buscar otro lugar. Cuando se perdió Jesús a los 12 años, 3 largos días, y al encontrarlo, pues sencillamente se sintió feliz de haberlo encontrado. Otra gran manifestación de paciencia. Y una paciencia, quizás de la más importante, fue acompañar a Jesús en su pasión hacia su brutal crucifixión y muerte. No hay duda que María mostró una increíble paciencia. Cuando nuestra paciencia sea puesta a prueba, pidamos ayuda a María. Ella nunca nos fallará. 9. La dulzura angelical. No tenemos pruebas bíblicas que nos permitan afirmar que la Santísima Virgen tenía o no un carácter dulce, pero sí que tenemos muchas pruebas en las apariciones marianas en que la Santísima Virgen María les habla a los videntes con una dulzura que puede llamarse angelical, por lo que deducimos que Jesús se deleitó de una cálida bienvenida, una sonrisa amable, la belleza de unas palabras, cortesía al máximo, un oído abierto a escuchar, ya que todas estas son claras manifestaciones de bondad y dulzura angelical. San Francisco de Sales comentaba sobre esta virtud. Uno puede atraer más moscas con una cucharada de miel que con un barril lleno de vinagre. En otras palabras, la bondad atrae a los demás hacia Cristo más que tomar medidas drásticas y groseras. Que la Virgen nos enseñe lo que significa ser amable y lo pongamos en práctica. Y por último, la sabiduría divina. Uno de los títulos sublimes dados a María en sus letanías es el de asiento de la sabiduría. El amor dinámico a Dios y el deseo ardiente de la salvación de las almas eh, son características de la verdadera sabiduría. La Virgen tenía un amor ardiente por Dios y un deseo ardiente por la conversión de los pecadores y su salvación eterna. El rey Salomón fue una vez sabio, pero cedió a su debilidad. Imploramos la intercesión de Nuestra Señora, eh, que es asiento de la sabiduría, para que nos alcance, y no solo la sabiduría ahora, sino la perseverancia en esa virtud hasta el final. Bueno, estas son algunas de las muchas virtudes que caracterizan a la Virgen María. Es verdaderamente necesario que deseemos ardientemente conocer, amar e imitar a nuestra Santísima Madre María, que nos motivemos con la firme decisión de meditar frecuentemente y fervientemente las virtudes de la Santísima Virgen, y que luego nos esforcemos por vivir todos los días de nuestras vidas eh, en esa santidad. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.